El Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado, en el marco del cuarto cuatrimestre de la Maestría en Docencia, que por cierto es en línea, presenta la asignatura Estrategias Docentes en Educación a Distancia. Los propósitos de esta asignatura son: al término del curso, el alumno desarrollará estrategias metodológicas para su aplicación en la función docente en educación a distancia. Además, evaluará los nuevos ambientes tecnológicos de la educación a distancia y sus posibilidades didácticas y formativas. Ya al relacionarnos en la primera unidad, denominada Enseñanza y Aprendizaje en Educación a Distancia, encontramos el autor César Coll, quien en su libro de Psicología de Educación Virtual, en su capítulo cuarto, El alumno en entornos virtuales. Bajo el rubro educativo se requiere detenerse a pensar para analizar, para reflexionar y resolver que la comunicación asincrónica juega un papel preponderante y valorable. Los tipos de usuario de las TIC se observan bajo dos modalidades. En primer lugar, a los sujetos que provienen de una cultura anterior, organizada básicamente por textos impresos a los cuales se les denomina inmigrantes digitales. Estos han tenido que sujetarse o adaptarse a las nuevas modalidades de interacción y comunicación digital. En segundo plano, a los denominados nativos digitales, a los que el ciberespacio es parte ya de manera cotidiana, y son precisamente los que han desarrollado prácticas y rutinas sociales que configuran un nuevo ciudadano en una sociedad emergente que la denominamos sociedad red, en la que se valora el conocimiento comunicado a través de la reputación que se haya construido entre el emisor y la red, y que ha sido generada a partir de la cualificación de todos los usuarios. Atendiendo que las TIC modifican y reestructuran todas las formas de pensar y de aprender, es pertinente realizar también modificaciones en la forma de enseñar. La mente virtual es un producto de la evolución cultural y cognitiva de las mentes letradas y críticas que anteriormente predominaban. Ante el riesgo de una ruptura ya generacional y ante el peligro del desarrollo de dos sociedades que vayan en paralelo, sobresale la necesidad de crear redes sociales en y fuera dentro del aula que acompañen, que protejan y que además orienten a los alumnos a una adecuada utilización de la tecnología de la información. En este momento, el papel del docente es muy preponderante. Él debe tener la capacidad de establecer enlaces entre ambas culturas y cogniciones al presentar un dominio él mismo de todos los códigos y textos convencionales. Además, debe de poseer el conocimiento y el uso competente de los recursos que ofrecen las TIC. El maestro debe asumir que los alumnos reclaman una formación específica que se enfoca hacia las competencias de alfabetización informacional más que digital o tecnológica. Ya estando en la segunda unidad, denominada Contexto de Aprendizaje en Línea, el autor García Arieto Lorenzo nos informa sobre las competencias pedagógicas y sobre los nuevos roles que el maestro debe tomar. Es en esta segunda bibliografía donde el alumno tendrá la oportunidad de vislumbrar algunas de las competencias que se requieren en el plano de la enseñanza a distancia. Como lo señala su título, los roles del docente se han modificado, es decir, se exige que el maestro sea capaz de crear espacios de construcción de conocimientos donde la tecnología, con apoyo de las TIC, son herramientas de gran valía. Algo que se deja bien en claro
es el argumento de este autor, en el sentido que se cierne como una necesaria renovación global de la educación, donde la humanidad en su conjunto, incluyendo, por supuesto, a los docentes, deben plantearse nuevas formas de enseñanza. Es una gigantesca actividad, porque muchas inercias, como ustedes lo han percibido, no apuntan a los ámbitos tecnológicos. Recordemos que desde 1998, Miguel Brasder Parada aseveraba que competencia es algo más que una habilidad. Es el dominio de procesos y métodos para aprender de la práctica, de la experiencia y de la intersubjetividad. Y es de ello que ahora el profesor surge no como un mero instructor, sino más bien como un mediador. El maestro, es un sujeto dentro de una trama que pone énfasis en la enseñanza, pero más bien lo pone en el aprendizaje. Además sugiere no de un modo aislado, sino más bien debe estar integrado en un equipo que trabaja constantemente. El profesor es cómplice de su propio diseño y de su propia gestión y, por supuesto, de sus propios recursos. Es resultado de su propia didáctica, que a través de una constante investigación logra esa direccionalidad doble. Necesitamos hoy más que nunca un mentor que utilice el error como una fuente de aprendizaje, en donde paso a paso del proceso de aprendizaje fomente en los alumnos su propia autonomía. Desde luego, el uso de las nuevas tecnologías deberán estar integradas a la currícula, que para tal fin el docente debe contar en todo momento de competencias básicas en las TIC. En esta misma unidad se clarifican los 3 grupos de competencias necesarias para este siglo XXI. Estamos hablando de las competencias pedagógicas. Añadimos las competencias comunicativas y, por supuesto, las competencias tecnológicas. En este tenor, al orientar al aprendizaje, hallamos los modelos expositivo-memorístico como formas más recurrentes o predominantes dentro de las aulas. Para ello, el autor manifiesta que si bien existe un discurso pedagógico nuevo, también la práctica debe enfilarse a estar en concordancia con este discurso, que por cierto, ya está presente en la gran mayoría de los centros escolares. Ya pasando a la tercera unidad denominada Enseñanza de Competencias Básicas, se hace una clara visión de 6 autores, de 6 doctores, que nos darán por medio de videos algunas explicaciones. Nos estamos refiriendo al doctor Lorenzo García Arieto, al doctor Antonio Medina Ribillo, al doctor Domingo Gallego Gil, de igual manera a Santiago Castillo Arredondo, Santiago Garrido Buc y por último a Teresa Aguado Oduna, todos ellos profesionales en las tecnologías. Dentro de sus comentarios podemos resaltar lo siguiente: uno de los principales retos de la educación a distancia es el de vencer la resistencia a la aceptación de la calidad que se puede ofrecer bajo esta modalidad. Asimismo, a revalorar a las TIC como aporte de espacios en las actividades humanas que se encuentran ligadas a los desarrollos tecnológicos y a las oportunidades de aprendizaje que se ofertan en las redes. Otro reto que nos aclaran es el de la educación a distancia, que es transformarse a sí misma para atender a sus estudiantes como seres individuales, buscando integrar los conocimientos bajo posturas holísticas, favoreciendo así la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad compartida para favorecer la reestructuración de los proyectos. Estos videos se guían bajo las siguientes preguntas.
¿Las TIC aportan nuevos espacios para la educación a distancia? Otra pregunta guía sería, ¿qué papel tiene la educación a distancia en el mundo laboral? ¿Cómo influye como factor de inclusión social? Y por último, ¿qué obstáculos existen para la expresión de la educación a distancia? Ya al pasar a la cuarta unidad, denominada Didáctica de los recursos de Internet, Balzacchi nos hace recordar que la tecnología ahora ya está presente e incursionada en todos los ámbitos de la sociedad humana, pero que también necesita de una nueva forma de enseñar y de aprender, y sobre todo de entender esta digitalización. Son muchos los cambios que han surgido de manera vertiginosa en nuestro entorno, y el docente o contenedista, como lo diría Juan Carlos Asistey, en muchas de las ocasiones es el eslabón formal entre las nuevas tendencias y las formas de aprendizaje. Es en este mismo sentido que ya han pasado 2 décadas desde que las computadoras asaltaron las aulas, y los resultados no han sido tan favorables. Por desgracia, al mirar nuestro entorno escolar, todavía encontramos islas que soportan esa resistencia al uso, por supuesto, de esas nuevas tecnologías. En más de una ocasión hablamos del futuro de la sociedad, del futuro de los alumnos, pero muy poco se llega a realizar para concordar el desempeño docente con las aperturas constantes de las nuevas formas de interrelación por medio de las TIC. En este capítulo 19, primeramente vamos a encontrar las destrezas que todo humano, incluyendo nuestros queridos alumnos y compañeros de profesión, necesitan para este siglo XXI. Y se describirían de la siguiente manera. Primeramente, todo individuo debe manejarse con soltura en el empleo de la tecnología. Además, debe comunicar información e ideas usando una gran variedad de medios y formatos. Debe bosquejar conclusiones y realizar generalizaciones basadas en la información obtenida. Debe saber encontrar información adicional. Además, debe saber evaluar la información y sus fuentes. Construir, producir y publicar modelos, contenidos y otros trabajos creativos. Debe tener la habilidad para transformarse en autodidactas, tener disponibilidad para la resolución de problemas y, por último, debe interactuar con otros en forma apropiada y ética. Por lo tanto, para estos alumnos del siglo XXI, la escuela en cierta forma debe tener la habilidad para hacer que esa mera presencia de artefactos que circundan ya en el entorno de los alumnos se vierta sobre la currícula y que enriquezca, por supuesto, los campos de la propia tecnología, de la conectividad y del contenido de las materias. Y sobre todo, hablamos de recursos humanos. Estos 4 factores descritos son precisamente los que conforman el aprendizaje digital. Este concepto fue acuñado por el autor de esta bibliografía. Tras cuestionar el autor el uso del Internet por parte de los docentes y alumnos, se esboza de manera clara y precisa las consideraciones de utilizar el uso de esta herramienta tecnológica. De igual forma, nuestra lectura nos orilla a indagar la pertinencia en el uso de Internet como instrumento de aprendizaje, y todavía más, se aporta en las líneas de lectura los sustentos teórico-metodológicos en el uso de Internet. Ya en sus líneas finales, este material se acerca a los tipos de herramienta de Internet en la educación y nos abre todo un panorama de estrategias que el docente y que seguramente ustedes como alumnos tendrán a la mano para hacer de esta herramienta un verdadero aliado en nuestro quehacer educativo cotidiano. Por lo tanto, te invitamos a cursar esta bonita materia.